tenemos con nosotros a Carlos Delgado, de Sound Trust, que es el director comercial de para Latinoamérica, y a Juan Peña, que viene de Downtown Holding, que el director de Colombia, maneja también más de 145 países en el tema de servicios musicales. O sea que vamos a aprovechar, y lo que más queremos es que todos se hagan sus preguntas, sus respuestas, se vayan con todas las dudas despejadas, porque de eso se trata esto, que podamos aprender y enterarnos de cómo funciona todo en la industria de la música en ese aspecto que es el publishing y las recaudaciones, que creo que es uno de los que más le interesa a la mayoría, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio para no perder mucho tiempo en esto y vamos a empezar con Carlos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Kelvin. Para quien no lo conoce, Kelvin es compositor, productor y gran artista, aunque no lo parezca, definitivamente. Está haciendo muchísimas cosas interesantes aquí desde hace más de 10 años, desde Funglode, tanto para la institución y él como artista personal. Y parte de lo que queremos hacer hoy es, luego de la presentación y la pregunta, hay picaderas, así que nos quedamos un rato también hablando individualmente, cada uno, para que cada quien se lleve 10 contactos nuevos de aquí. O sea, básicamente, la presentación, yo, como dijo Kelvin, yo trabajo en Sound Trust, somos una administradora de publishing que tiene alcance global. La compañía tiene alrededor de 10 años establecida. Yo me encargo del mercado de Latinoamérica y definitivamente, como se pueden imaginar, muchas personas de la República utilizan a Sound Trust, al igual que Colombia, México, etcétera. Cada país, obviamente, como saben, tiene su sazón, su género y su forma de funcionar, y a nosotros, tanto a Juan como a mí, nos gusta, obviamente, yo soy de aquí, no vivo en el país, pero nos gusta siempre visitar todos los mercados, y más que mercados, a las personas, entender cómo va la cosa, planes, y obviamente si podemos trabajar juntos, mucho mejor. Entonces hoy los temas que vamos a tratar, obviamente enfocado en el publishing, lo primero es comprender el desglose de una canción, y le tengo un ejercicio que se acordarán de mí cada vez que escuchen una canción de ahora en adelante. Eso es lo primero que vamos a hablar, cómo se desglosa una canción en asuntos ya de negocio, registros y derechos para ustedes. Luego de eso, cómo funciona el sistema de publishing en el mundo. Para los que han tenido mala experiencia, el sistema está funcionando, la industria sigue mejorando en esa área, y todo depende también qué tanto ustedes pongan de su parte en asunto de mantener registros al día y ofrecer la información correcta a ese engranaje global. Hablaremos de el publishing, cómo funciona de manera global, y también qué se necesita, como decía, cuáles son sus responsabilidades a la hora de querer integrarse a ese engranaje global que es el mundo del publishing. Luego de eso, ya para cerrar, recomendaciones, o sea, 4 pasos vitales para que regalía que se genere, regalía que le llegue a ustedes, no solamente del publishing, sino distribución y puntos, por ejemplo, de producción que tengan ustedes. Y al final, la payola, obviamente, para Sound Trust. Definitivamente, detalles sobre nosotros. Comencemos con la hora de la creación de una composición. O sea, hoy yo me voy a enfocar en el área de la composición, que es definitivamente el área donde me desenvuelvo en el día a día. Lo primero, ¿qué pasa cuando se escribe una canción? ¿Qué es realmente escribir una canción? De manera muy básica, si en un papel ustedes ponen letras, melodías y acordes, la mayoría de países le dan la propiedad de eso que ustedes crearon. Esa unión de letra, música y melodía es suyo, basado en la mayoría de leyes de derecho de autor. Carlos Delgado siempre recomienda que consigan también su derecho de su registro de la onda, en este caso, por si acaso. En el peor de los casos, ya eso despeja muchas dudas a la hora de cualquier controversia, un registro de la onda. Entonces, cuando se fija una creación musical en un medio tangible, ya sea una hoja de papel,
un disco duro, por ejemplo, que se graba una canción, la mayoría de leyes y países le asignan esa propiedad a ustedes. Eso es suyo, básicamente. Entonces, al tener ese derecho, ¿qué viene por ahí? Usted, como autor o autora de esa composición, tiene derechos fundamentales, que son el derecho de la reproducción, el derecho de la puesta en vista al público, el derecho de la comunicación pública, el derecho de creación de obras derivadas y el derecho a la distribución. Si no, creo que no repetí, pero sí, esos son los 5 derechos básicos. Puede parecer muy abstracto, muy qué es distribución, qué es mostrar el trabajo públicamente. Sí, cada uno tiene su ámbito de trabajo. Principalmente cuando se escucha una canción en la radio y en la televisión, se está haciendo una comunicación pública de la misma. Cuando se pone una canción en Spotify, se está haciendo el uso del derecho a la distribución, el derecho a la reproducción. Cuando se crea una parodia, por ejemplo, o un cover con un cambio más fundamental de letra, quizá de inglés a español, se hace el uso del derecho a la creación de una obra derivada. Cada uno tiene su sazón de cómo funciona y vamos a ir de paso por paso luego sobre cómo entrar, como dije hace un momento, en ese engranaje para garantizar que estén ustedes en ese ámbito global de la música, de la industria de la música de hoy, y que regalía generada, regalía que le llegue a usted. Entonces, 3 tipos de regalías principales, hay más, aquí es el grueso de la mayoría de personas. La ejecución o comunicación pública, principalmente radio y televisión. Regalía mecánica, que es cada vez que se utiliza un stream, por ejemplo, o una vista en YouTube, que también se llama regalía de microsincronización. Y volviendo a la microsincronización, básicamente música con video en un ámbito no necesariamente de una serie o una película, sino día a día, redes sociales, YouTube, Vimeo, TikTok, etcétera. Entonces, con esas 3 regalías principales, se crea, un portafolio de ingresos por la composición. Entonces, como le mencionaba, la comunicación pública, principalmente radio, televisión, le pueden poner conciertos también. No quiere decir que cada vez que una emisora de radio vaya a poner su canción, su composición, tenga que tocarle la puerta y pedirle permiso para eso. No quiere decir que cada vez que la radio suene su canción, usted tiene que tocar la puerta y pedir un pago, sino, como le decía, la industria se encarga de eso, siempre que ustedes se integren de manera activa. Ejemplo básico, siguiendo aquí, su afiliación a su sociedad de autor le da entrada a ese ámbito de la ejecución y comunicación pública. Sociedades de autores se encargan de registrar sus obras en diferentes sistemas que captan cuando se utiliza en radio y televisión y de manera equitativa, basado en su actividad, le distribuyen, ya sea trimestral, semestral, de acuerdo a cómo funcione la sociedad. Regalías mecánicas, es una de las partes en las que nos especializamos en Songtrust. En la vieja escuela, regalía mecánica era, si voy a hacer 1000 CDs, tengo que comprar 1000 regalías mecánicas y pagárselo a una publisher y luego poder producir, reproducir y crear mi CD de manera tranquila, sin miedo a que me llamen pidiendo, reclamando que estoy usando de manera indebida. Hoy en día es mucho más fácil. O sea, se puede comprar licencias de streaming, los mismos distribuidores y agregadores se encargan de conseguir esa licencia ya de una manera que el artista del día a día ni tiene que pensar en eso, como parte de las mejoras que ha tenido la industria digital en los últimos años. Y luego la microsincronización, la básica, YouTube y redes sociales. O sea, esas 3 regalías son, como les comentaba, el grueso del portafolio de los compositores del día a día, ya sea Bad Bunny, el Alfa o Carlos Delgado. Si me pongo a componer, esas son las regalías que vamos a ver en cualquier estado de cuenta. Entonces, el ejercicio que le tengo
que le comentaba, si no lo han hecho, cuando escuchen la próxima canción, radio, streaming, redes sociales, dense cuenta que están escuchando dos cosas. Lo primero es la grabación y lo segundo o lo otro es la composición. Es decir, si escuchamos la bilirrubina, interpretada por Juan Luis Guerra, estamos escuchando primero la composición, esa letra, esa música, esos acordes que Juan Luis escribió, y luego esa grabación específica de la bilirrubina. Todo vuelve a la composición, es decir, solo hay una sola bilirrubina por Juan Luis Guerra. Puede haber, en teoría, una infinidad de grabaciones de esa composición. Los covers son muy interesantes, escuchamos canción X por Kelvin, por Juan, por Carlos, todo vuelve a la composición. Entonces, partiendo de ese ejercicio, ahí viene lo interesante de la industria de la música en la parte que trabajamos Juan y yo. Kelvin, compositor, también trabaja en esa parte y me imagino que todos ustedes, de alguna forma u otra, son parte de ese ejercicio, que es la grabación, que es la composición. Entonces, pensando en la composición, ¿qué derechos se generan? Partiendo de los 5 derechos que hablamos hace un momento, hay que tener en cuenta primero las regalías de ejecución o comunicación pública, que son, digamos, el nivel 101 básicos. Si se afilian a su sociedad de autor, en este caso República Dominicana es Gacedón, están cubiertos por las regalías de ejecución, mientras ustedes obviamente se encarguen de presentar la información correcta y actualizada a la sociedad. En teoría, la sociedad está trabajando para ustedes en la labor del registro, la licencia y la recepción de regalías por las obras registradas. Luego vienen las regalías mecánicas, y aquí se pone un poco más difícil, muy bueno para nosotros porque si no, no estuviéramos empleados hoy en día. Regalías mecánicas, incluso a nivel de país, se gestionan de manera diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, las sociedades de autor no reparten ni cobran regalías mecánicas, no porque no sean hábiles o que no sean excelentes en su gestión, sino que simplemente no le toca. En Europa, por ejemplo, por lo menos en Europa Occidental, España, Italia, Francia, Alemania, la sociedad de autor sí cobran las regalías mecánicas. ¿Qué es cobrar regalía mecánica? Es decirle a Spotify, utilizaron 100,000 streams de la canción de Kelvin, utilizaron 50,000 streams de la canción de Juan, utilizaron 5,000 streams de Carlos. Aquí va la factura, páguenme. Por ahí mismo las sociedades le pagan a las casas editoras. Y ahí viene la parte de la gestión. Solamente se le paga a editoras registradas fuera de Estados Unidos en la mayoría de países. Ahí viene la importancia de tener o una publisher, una editora que se encargue de esa labor de registro, idealmente global, y la gestión completa de esa composición requiere que una entidad pueda cobrar esas regalías de las sociedades de autor. ¿Qué pasa en muchos casos? Se registra el autor en su sociedad de autor, piensa que está cubierto para el área de regalías mecánicas, se quedan esas regalías mecánicas en el aire y se distribuyen, nunca las percibe el autor. Por eso es importante, como decía, ejecución, regalías de ejecución 101, mientras usted se registre en su sociedad de autor y mantenga sus registros e información actualizada, en teoría le llega. Para las regalías mecánicas se requiere ese paso adicional que entramos en detalle en las próximas diapositivas. Grabación, en teoría puede haber grabaciones ilimitadas de una canción. Usualmente se enlaza una grabación con un sello musical, Sony, Warner, Universal, o la persona que pagó por la grabación se convierte en el sello musical y el derechohabiente principal de esa grabación. Carlos Records, si le pagué a Kelvin para que me grabara un tema, eso es de Carlos Records, esa grabación. La composición puede ser de quien sea, pero la grabación es de Carlos Records. Entonces, en la grabación, dos fuentes para el cobro de regalías. Cuando vemos aquí regalías de ejecución digital,
El ámbito es más basado en Estados Unidos, donde las regalías de ejecución y comunicación solamente se cobran de radio por internet y Pandora, por ejemplo. Pensando en el ámbito dominicano, ahí cabe decir que hay regalías, lo que se llama los derechos conexos, que aquí los cobra Sodimpro y Sodae. Cabe destacar que aquí la situación es un poco mejor que en Estados Unidos, por ejemplo. Por aquí se cobra radio y televisión de derechos conexos, que allá no se cobra todavía. Ojalá que se logre, sería un gran avance para la industria en Estados Unidos. La segunda categoría, ingresos por grabación fonograma, ese es, lo pongo a distribuir en CD Baby, por ejemplo. Hay 100 streams, esos 100 streams me llegan a través de mi distribuidora por el tipo de cuenta y cómo se generó ese uso. Entonces aquí, bueno, me adelanté una diapositiva, pero ese es el ámbito dominicano. Como les decía, mejor que en Estados Unidos, hay más fuentes de cobro, obviamente un mercado mucho más pequeño, pero más reivindicado el derecho en diferentes medios. Entonces, la composición. Aquí viene la parte, la radiografía, básicamente. Como le comentaba, dos tipos principales de regalías. Esto es aparte de las regalías de sincronización, que básicamente cuando se coloca una canción en una serie, en un anuncio, por ejemplo, en una película. Regalías de ejecución y regalías mecánicas. Regalías de ejecución, otra vez, como les decía, mientras se afilien a su sociedad de autor, están cubiertos por esa parte. Tanto el compositor como la casa editora reciben regalías de ejecución o comunicación pública. Hasta ahí vamos bien. Las regalías mecánicas, que aquí es donde nos especializamos en Songtrust, son esos usos que todas las organizaciones y sociedades que las gestionan solamente se la pagan a una casa editora o a una organización que esté autorizada para cobrarlas. Entonces, ¿cuál es el esquema ideal para un artista? Me afilio como compositor y afilio a mi editora, a mi sociedad de autor, y para la gestión de mis regalías mecánicas busco idealmente una administradora como Songtrust, o cuando ustedes escuchan que un artista está firmado con una publisher, digamos el ejemplo mundial, Sony, Warner, Universal, las tres más grandes hasta ahora, esas se encargan de esa gestión global de ese tipo de regalías. Lo bueno que pasa hoy en día, que viene ya de los últimos quizás 15, 10 años, es que no hay que estar afiliado a Sony, Warner, Universal o Cobalt o BMG o Concord para poder optar de primero registrar las composiciones de manera global y luego hacer la gestión de esas regalías mecánicas. Existen administradores de publishers independientes que sí hacen esa labor sin ningún tipo de obstáculo. O sea, básicamente usted se inscribe en el servicio, le da la información y permite le da la autorización a esa compañía que le gestione las regalías a su nombre. Sin hablar con nadie, no hay que ir a Nueva York a firmar con Sony, sino que ya básicamente esa barrera cayó hace por lo menos 15 años de la gestión de las regalías mecánicas para el artista independiente o incluso para un artista de cualquier tipo de alcance y envergadura que no quiera necesariamente firmar con una publisher. Okay. Gracias. Okay. Yo sé que voy rápido, pero hay mucha información y la clave es que esto sea simplemente el inicio de la conversación. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los derechos, los deberes de los compositores y los derechohabientes digamos, en el mundo de la música digital de hoy en día, de la industria de la música contemporánea? Como les comentaba y lo repito siempre, es proveer información actualizada y verídica
a las diferentes organizaciones con las que ustedes trabajen. Por ejemplo, a la hora de registrarse con SunTrust o cualquier otra distribuidora, ¿qué es lo básico para entrar en el sistema? Primero, el título de la canción. En español se da la situación que hay acentos, que hay ñes y cualquier sinnúmero de combinaciones que no se dan en el inglés, por ejemplo, que es el idioma en el cual están la mayoría de los sistemas. Se necesita un título de la canción, se necesita saber quién la compuso, cuál es el IP del compositor, que esa es básicamente la cédula ante los sistemas internacionales, el ISWC, que es la cédula de la composición, y el ISRC, que es la cédula de la grabación. Al final de cuentas, la cantidad de datos que se procesan al día en streaming, en YouTube, es inconcebible y sigue aumentando. A YouTube no le interesa que la canción favorita de Carlos Delgado tenga 50 millones de streams, a YouTube le interesa el ISWC, el ISRC, el IPI y ahí enlace, básicamente. Entonces, lo bueno de esto es que el IPI, por ejemplo, al uno afiliarse a una sociedad de autor, se le asigna. No hay que hacer más nada aparte de afiliarse a una sociedad de autor. El ISRC se lo ofrecen las distribuidoras como parte del servicio estándar, y el ISWC también se genera a la hora de registrar en las diferentes sociedades de autor. Dejé una cosa para último, porque quiero hacer mucho énfasis. Cariñosamente, los split sheets o las hojas de divisiones confirmadas, por lo menos el 51% de los compositores con quien yo hablo me dicen, tengo esta canción con 20 millones de streams y tengo el 5%. Excelente. ¿Hay split sheet? Me dijo, no. La grabamos, todo el mundo muy contento, le pusimos $50,000 de promoción y no sé, nunca me he vuelto a encontrar con las otras 5 personas, que uno le tocaba 5, uno le tocaba 20, uno le tocaba 50. Si se quieren ir de aquí rápido, llévense esto. Firmen los split sheets, idealmente antes de distribuir la canción. ¿Qué otra ocasión puede ser propicia para eso? Antes de sentarse a grabar la canción, y otra opción antes de incluso llegar al estudio, antes de comenzar a escribir. Esas 2 horas que pueden ser muy incómodas, ¿no? Que a mí me toca un 5, a mí me toca un 7, tengan esa conversación. Yo no soy artista, sé que es una conversación difícil, pero tengan esa conversación de 2 horas o de 2 semanas con sus colaboradores y le va a ahorrar años, a veces, de dolores de cabeza, y le va a permitir que el dinero llegue mucho más rápido. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Si escribimos una canción, por default se va a 33%, pero viene Kelvin un día y dice, no, yo hice el coro y el segundo verso es lo que canta la gente más que el coro, a mí me toca un 60%, y registra su 60% con su distribuidora, con su administradora, automáticamente hay un conflicto ahí. Se vuelve hacia atrás, que quién tiene el derecho de autor, que quién tiene el registro. En lo que se resuelve el caso pasó un año y nadie cobró nada. Se pierden las regalías y ese gran éxito, esa gran amistad y ese gran momento creativo que se logró por esos 5 minutos, ya nadie quiere ni ver para allá. Se dicen, no me importa, que cójanse ese dinero, yo no quiero hablar con esa persona. O sea que el split sheet, las hojas de división, es clave. O sea, fírmenlo lo más pronto posible, idealmente antes de que salga a distribuirse la composición. Entonces, para reiterar, registro de canciones, split sheet, split sheet, split sheet, split sheet. Después que tengan su split sheet, enfóquense ya en gestionarla, porque eso le da realmente ya un asidero en el cual se demuestra que todo el mundo está de acuerdo, qué le pertenece a quién, y luego de ahí ya pueden realizar su gestión sin ningún dolor de cabeza, enfocándose en hacer el negocio básicamente y recibir las regalías. Entonces,
un área muy triste de la industria, las regalías no asignadas, la famosa caja negra. Cuando se hace un registro, se debe de presentar, como les comentaba, información verídica e idealmente apoyada en algún tipo de documento entre las partes que participaron. Lo más fácil es componer algo al 100% uno, eso es mío, tengo mi registro de la onda en este caso, no hay problema. Quien quiera hacer algún reclamo, mira mi registro de la onda, caso cerrado. Cuando hay varios compositores, me imagino que ustedes han pasado, vi muchas personas así cuando hablé de los split sheets, eviten eso, definitivamente. Las regalías no asignadas, oportunidad y al mismo tiempo causa de frustración. ¿Qué pasa con un tema que 100 millones de streams en Spotify, top 10 en la radio, inversión de miles de dólares en promo, en video, en promo en las redes sociales? Si la sociedad de autor no sabe de quién es ese tema, si Spotify no sabe con quién enlazar esa composición, ellos no pueden hacer nada. Las regalías se quedan acumuladas hasta cierto tiempo. Luego de ahí, por política establecida internacionalmente, no de manera arbitraria, no de algo que se le ocurre en el día a día, las regalías van a la caja negra, se reparten equitativamente de la manera que establezca las diferentes políticas. Hay, por ejemplo, plataformas de streaming que dicen después de 3 años yo no aguanto regalías, eso para afuera. Hay sociedades de autores que dicen después de 3 años, después de 5 años, cada una es diferente, de manera muy conservadora. Yo digo que los primeros 3 años son los primordiales para cobrar las regalías de un tema. Luego de ahí, si había $100 acumulados, piensa que van a ser 80 o 50 o 20, dependiendo de dónde se hayan generado y el tipo de gestión que se haya hecho. Cuando nosotros trabajamos con artistas, una de las cosas que hacemos es hacer un estimado de regalías pendientes. De manera muy conservadora, nos enfocamos en Estados Unidos y en Canadá, en streaming de Spotify. Le decimos, aquí hay 5 millones de streams en Estados Unidos y Canadá, basado en el rango de tipo de cuenta que hay en Spotify. Puede haber entre 5 y $10 si es al 100% esa composición tuya, y viendo que es del 2021, por ejemplo, hay oportunidad de recuperar todas las regalías. Si una persona me llama, me dice, Carlos, tengo este tema, salió en el 2010, tiene 200 millones de streams, yo le digo, bueno, mire el estimado, pero estamos hablando 13 años después, ese estimado muy difícil, casi imposible que te llegue al 100%. Entonces, no dejen esa gestión atrás, ya sea con Soundtrust, ojalá, o con cualquier otra administradora, o con cualquier publisher. Pónganse en la posición de que cualquier tipo de regalía que ustedes generen por su composición le llegue, sin ningún tipo de corre, que firman, tengan eso idealmente listo, ya sea los split sheets, los registros y demás, antes de que salga a distribuirse la composición, y serán más felices. Al final de cuentas tendrán más tiempo para enfocarse en lo creativo, que a veces al músico independiente se le pide todo, literalmente. Tiene que grabar, tiene que componer, tiene que llevar sus redes sociales, tiene que organizar su concierto. Es injusto, pero se va haciendo más fácil cada día, y hay un sinnúmero de herramientas que realmente promueven la autogestión, como se le dice, del sector independiente, que va cada vez más en aumento en asunto del tamaño del mercado que representa. Entonces, para que no se queden regalías sobre la mesa, ¿qué se recomienda? Y estoy pensando en todo tipo de regalías. Como le decía, el 101, sociedad de autor, tengan esa afiliación. De manera básica, una sociedad de autor que le gestione el mundo entero. Un toque más de especialización es la sociedad local en su país,
y una de las americanas, por ejemplo, en el resto del mundo. Una tercera capa de especialización es si un mercado grande de ustedes es Colombia, por ejemplo, Psycho para Colombia, Escacedón para República Dominicana y ASCAP para el resto del mundo. O sea, hay un sinnúmero de cosas de factores que hay que tener en cuenta, pero piensen definitivamente una afiliación y al momento de ustedes ya en tener información específica de qué mercados son los claves de ustedes, ahí ya ustedes pueden hacer ese rejuego pensando que la meta es que el dinero le llegue lo más rápido posible en cualquiera de las situaciones. Eso es lo primero, definitivamente en el área de la edición. Lo segundo es afiliación, ya sea a una administradora o un trabajo con una compañía de publishing. Cada una tiene su sazón. O sea, el publishing usualmente te da un adelanto y se queda con la composición a perpetuidad o a muy largo plazo. Todo tiene su lugar, o sea, no hay bien ni mal, pero ese es el esquema estándar del publishing. El esquema estándar de la administración es un acuerdo a corto plazo y una comisión mucho más baja que el publishing estándar. Todo, como le decía, todo tiene su lugar, definitivamente. Luego de la administración, ya yéndonos al área de la grabación, distribución, ya sea con una compañía internacional o una compañía local, que en el país hay un sinnúmero de compañías haciendo un trabajo envidiable. Saludando a Jairo por aquí, que trabaja en aparataje. Distribución definitivamente, aparataje, CD Baby, TuneCore, DistroKid. La clave es ustedes saber qué es lo que quieren. ¿Quieren un contacto directo que le responda a su llamada telefónica o le interesa una plataforma abierta que le permita subir lo que sea? ¿O quieren una atención más especializada que le ayude a potenciar cualquier inversión que ustedes quieran hacer? Hay de todo, definitivamente, y la información está ahí, que eso es lo mejor. O sea, no hay secretos sobre la descripción básica de cada uno de los servicios. Y en el ámbito, como le comentaba, el ámbito estadounidense, Sound Exchange, esa afiliación es clave. En la República Dominicana, definitivamente, Sodimpro y Sodae como gestoras de los derechos conexos. Entonces, con esos cuatro aspectos bajo control, si no le llegan todas, le van a llegar casi todas de las regalías del día a día. Esto, como le decía al principio, no incluye la regalía de sincronización, que es, digamos, lo llaman de la productora X de República Dominicana, quiero tu tema para los créditos finales de mi película. Ya eso son conversaciones aparte, que ojalá y ocurran lo más seguido posible. Sin embargo, en lo que llegan las sincronizaciones, aquí hay regalías del día a día, sin duda alguna. Entonces, ¿qué hacemos en SongTrust? Como les comentaba al principio de manera rápida, somos una administradora con alcance global tanto de registros como de cobro de regalías, y no somos exclusivas. O sea, si quieren poner una balanza de que hace una publisher tradicional y SongTrust, nosotros no somos exclusivos, trabajamos con acuerdos a corto plazo, enfocados en lo que se refiere a la administración del publishing. A lo básico, usted se afilia a su sociedad de autor y llama a SongTrust y dice: SongTrust, administrame mi catálogo, 20, 50, 500, 2000 composiciones. Nosotros nos encargamos tanto del registro en alrededor de 60 organizaciones asociadas que tenemos en el mundo entero, y el cobro y la gestión de las regalías del publishing. La primera gran sorpresa que se llevan, o buena sorpresa que se llevan los compositores y editoras cuando se afilian a nosotros, es cuando llegan esas regalías pendientes. Me dicen: Carlos, mira, aquí están mis 5 temas del 2021, hay 80 millones de streams, me toca el 20%. Cuando llegue ese primer cheque, dicen: qué bueno, ya entiendo la importancia de la administración. Y yo le digo: hay dinero sobre la mesa, que no te pase otra vez, qué bueno que lo recibiste al 100%, ya tú estás en una plataforma que te permite
recibir cualquier regalía que se genere de manera corriente, sin acumulación, sin miedo a que se pierda algo, sino que ya eso está establecido como parte del marco de trabajo de Songtrust. Y obviamente somos parte de Downtown Music Group, que es un conglomerado de servicios musicales. Conocen a City Baby, eso es de Downtown, AdRev, especializada en el cobro de regalías de YouTube. Nosotros, Songtrust, y obviamente Juan puede abundar más sobre eso, entiendo que sería válido luego de mi intervención. Y como parte de... Dale, vaya. Como parte de... ¿Otra más? Detalles. O sea, al día de hoy trabajamos con alrededor de 350,000 creativos, alrededor de 3 millones de obras y 65 asociados, entre la MLC, Harry Fox, algunos cobros directos en diferentes plataformas, asociaciones directas a las diferentes sociedades de autor que pagan regalías mecánicas. Básicamente el sazón que hemos encontrado son estas 65 compañías asociadas. Le ahorramos alrededor de, digamos que 5 o 10 llamadas telefónicas extra y hilos de conversación directa a nuestros afiliados en asuntos de la gestión de las regalías. Gracias. Estas preguntas son del día a día. Si alguien quiere abundar más sobre ellas, tenemos muchísimo tiempo. Y lo que le quería decir, el básico de Songtrust son $100, 15% de comisión por su asistencia al panel de hoy. Si utilizan ese código, hay un 25% de descuento. O sea, tiene una semana de vigencia el código. Con gusto, obviamente, podemos abundar en los detalles, pero si van a la página de Songtrust, sign up, Carlos Delgado, Songtrust, Dominican Republic DR, ahí hay un descuento por su participación. Compártalo. Tienen 5 días, básicamente, para utilizarlo y ojalá que lo utilice la mayor cantidad de personas, definitivamente. Entonces, con eso yo termino por ahora. Dejo esa pregunta ahí. Juan, podemos hacer un aparte con Downtown. Kelvin también, si quiere comentar algo. Y preguntas luego de eso también. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve en aclarar un poquito qué consiste Downtown y cuál es mi función. Soy Juan Peña, vuelvo y me presento. Y Downtown es un grupo de empresas que presta servicios musicales. Una de esas empresas es Songtrust y a la cabeza de Latinoamérica está Carlos. Yo me encargo de trabajar con clientes y de buscar clientes para esas empresas, sobre todo en Colombia. Y son empresas que buscan desde la independencia que los artistas, los creadores, los sellos tengan negocios que sean transparentes y que están diseñados de tal manera que los artistas puedan hacer un recaudo de los dineros que les corresponden. Casi todas están enfocadas hacia lo digital, hacia una monetización digital, bien sea AdRev, que trabaja YouTube, Fuga, que trabaja distribución digital para sellos, DMS, que trabaja con artistas individualmente, CD Baby, que es una distribuidora DIY, donde ustedes entran a la página, suben sus canciones, y Songtrust, que hace recaudos editoriales. Entonces hay una filosofía y hay unos negocios dentro de ese grupo de empresas que buscan que los creadores, que ustedes, los empresarios de la música, tengan la propiedad y la capacidad para tomar decisiones para llevar al siguiente nivel sus negocios, la información, la data, el dinero que se necesita para seguir con esto. Yo como músico y como agente de la industria de la música, quisiera retomar de Carlos esta diapositiva que yo creo que es muy válida y meto ahí la cucharada y en mi experiencia también creo que si ustedes logran diferenciar estas dos cosas, están en la mitad de la industria de la música, o sea, y entendieron ya más o menos como el 50% de la teoría de los derechos de autor, ¿cierto? Ustedes logran distinguir entre
¿Qué pasa con una grabación y qué pasa con una composición? Créanme que ustedes ya pueden entrar diferente a la gran mayoría de conversaciones y pueden hacer negocios mucho más beneficiosos. Entonces, si se van a llevar algo, quisiera, de todas las cosas útiles que dijo Carlos, pues yo resaltar una y es esta: composiciones y grabaciones, y cómo porque a partir de ahí se divide la industria de la música y se puede hacer funcionar en su beneficio. Entonces, nada, con eso yo creo que ya les damos el micrófono a ustedes y abrimos preguntas. Es que hay una parte muy importante, Carlos, ahí específicamente, y es un caso que yo veo muy frecuente, y es el siguiente. Una cosa es que te grabe una canción un artista de una multinacional como Sony, Universal, que al momento que te graban la canción, pues viene acompañada por lo regular de un contrato editorial, ¿verdad? Donde tú das los derechos editoriales a la editora de esa disquera. Pero hay infinidad de artistas independientes que también te graban, que no viene acompañado de ese contrato editorial. Entonces se graba la canción, el artista la lanza, el compositor está feliz porque sale la canción, muchas veces incluso a la radio, pero no hay un contrato editorial. Entonces, ¿qué pasa? Tú le das de alta en tu BMI o en Spotify, en ASCAP, perdón, o en SISAC, en la que estés. Pero a la hora que te pregunta, ¿tiene editor esta canción? Tú le pones que no, porque no tiene un contrato editorial, entonces tú asumes que tú tienes todo el porcentaje. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tú recomiendas ahí, Carlos? Porque también se da el caso que esa misma canción la grabó otro grupo y otro grupo que también son independientes. Pero como no tiene control editorial, tú muchas veces no sabes. Por ejemplo, a mí, un ejercicio que hago yo, que me grabó una canción, una banda sinaloense, la canción se llama No me reproche, ¿verdad? Y la grabó y la lanzó perfecto. Y luego la grabó otro cantante y le cambió el nombre a la canción. Pero ese cantante sí se comunicó conmigo y yo sabía de ese caso. Pero después, un día, dije, mira, pero hablando con el director de Colombia, de la Sociedad de Gestión de Colombia, me dijo, tú sabes que hay muchas veces que las canciones la ponen que no, le ponen el título mal, le cambian una palabra y se queda así como en el aire. Y a veces es bueno buscarlas así para ver. Y yo dije, pero esa canción, que casualmente la grabaron con otro nombre, se me ocurrió empezar a buscar títulos relacionados a esa canción. Y me encontré que otra banda la había grabado también con otro título. O sea, esa canción yo tuve que reportarla 3 veces en BMI con 3 títulos diferentes, pero no tenía contrato editorial. Si hubiera tenido un contrato editorial, pues no importa, porque se le hubiera dado otro tipo de seguimiento. Entonces, ¿qué recomendación le das tú ahí, Carlos o Juan, para en el caso de los compositores que artistas independientes le graban, que no tienen editora, cómo manejen eso? Pues, a ver, yo creo que el tema de fondo acá es que cada uno se haga responsable de sus activos, ¿no? Si ustedes están haciendo canciones, ustedes van a vivir de sus canciones. Y cuando hablamos de por qué existe el derecho de autor, es para que la gente que se dedica a crear pueda vivir de crear, de seguir creando. Por eso es que si las canciones las usan en ciertas partes y se hacen unos covers, se recoge un dinero. La ley en todo el mundo dice, vamos a crear una ley para que la gente que quiera escribir canciones pueda vivir de eso, y de ahí se desprende todos estos aparatos como las sociedades de autores y compositores, como nosotros que somos un administrador de regalías, que tenemos la misión de cobrar esos derechos que por ley les pertenecen a ustedes. Entonces yo creo que yéndome pues como un poco más allá pues un poco de la pregunta, yo creo que la misión principal o la recomendación principal es que vigilen sus activos. A mí me pasa mucho que yo le pregunto a la gente en conferencias, en charlas, ¿quieren vivir de la música? Sí, pero ¿cómo funciona la industria de la música? No sé, ¿qué es una editora? No tengo ni idea. Entonces, si queremos estar en esto, hay que llevar las cosas a una profesionalización muy activa, porque pasan cosas como esta que tú tenías sobre el radar y que tenías la información, pero pasan 1000 otras que puede que no sepamos qué está sucediendo. Entonces yo creo que mi consejo sería encontrar un socio en la administración de los derechos que les permita a ustedes hacer el recaudo. En este caso les estamos presentando una opción muy viable que ha generado
o a que ha ayudado a democratizar el acceso a esta recolección de regalías. Ustedes saben que la distribución, como lo mencionó Carlos, ya es algo que se consigue relativamente fácil, buscar conciertos es algo que funciona relativamente, sabemos más o menos cómo funciona. Entonces, este es un punto de la industria que se ha logrado aterrizar de tal manera que tenga transparencia, pero son pocas las soluciones que vienen y hacen presencia acá y explican estas cosas para que las entendamos y podamos recoger el dinero que nos pertenece. Eso es así, básicamente. Una pregunta que lo queríamos hacer al principio. Levanten la mano quiénes son compositores o compositoras, para nosotros tener una idea. La pueden levantar varias veces la mano, pero ok, muchas compositoras, productores y productoras, artistas de tarima, de estudio, managers, abogados, publishers. Hay de todo. Sí, me faltó alguien que no mencioné, que grite en lo que trabaja, si no lo mencioné. Director de video, ok. Radio, también, ok. Hay de todo aquí, qué bueno. Pues sí, básicamente, como dijo Juan, comenzando con la pregunta de Kelvin, cada área de la música tiene su estructura, que de alguna manera funciona. Sí, hay frustraciones, que ojalá Spotify pague más o que ojalá la radio pague más, pero todo tiende a mejorar, definitivamente, comparado con 10 años, 15 años, sobre todo en el acceso y la transparencia de la información. Definitivamente todos ustedes son parte de la industria, local, internacional. Todos ustedes se pueden integrar a lo que es la industria internacional y global. Hoy más fácil que hace 5 años y en 5 años más fácil que hoy y así sucesivamente. Piensen que si usted se llama Adels con S, usted aparece al lado de Adele en Spotify. Eso era imposible pensar que alguien iba a aparecer en la misma tienda de CD que Adele, por ejemplo, hace 15 años. Piensen que ustedes pueden promover su música en Facebook, en Instagram, en TikTok, al igual que lo hace cualquier artista monstruoso global. Piensen que ustedes pueden cobrar sus regalías también de Spotify, al igual que lo hace cualquier sello, cualquier compositora. Piensen que al igual que cualquier mega productora, ustedes también pueden ser miembros de Sound Exchange, y de ahí en adelante, quizás hace 20 años era imposible uno pensar tener un estudio en la casa. Todavía sigue costando dinero, obviamente, pero es mucho más accesible de lo que era antes. Es decir, que la industria es accesible, mucho más fácil hoy que lo que era antes, y se han dado cuenta de muchos, no fenómenos locales, sino artistas locales que han logrado integrarse a la industria internacional y se dan cuenta que ustedes tienen acceso a esa misma plataforma también. O sea, lo importante es la consistencia en la producción de la música y saber que por lo menos un lyric video o un artwork video, aparte de la grabación, es ya un esencial al día de hoy. Yo me acuerdo, hay un dato, por ejemplo, en SAICO, que es la Sociedad de Autores y Compositores en Colombia, hay normalmente como más o menos entre 400.000 y 500.000 dólares de obras que nadie ha reclamado. Y claro, y es que falta, hay un errorcito, hay una tilde que no va, hay una H que no iba ahí, y así pasaron las planillas, las radios, y hay una plata que, como lo que decía Carlos ahorita, a los 3 años, si nadie la reclamó, va para la gente que más dinero genera, que eso también es otra cosa. Es como, listo, yo recogí mis $50, pero los recogí, pero esos $50, si yo no los reclamo, se terminan yendo para el que está todo el tiempo de número 1, que tiene mucho billete y que pues probablemente no le sirven tanto como a mí, no sé. Entonces ahí es porque hay que estar en la jugada. Claro. Y es muy importante también saber que la industria como tal tiene las industrias locales, ¿verdad? O sea, porque una cosa es como ven la industria de República Dominicana, la industria de Colombia, la industria de México, que conforman la gran industria de la música. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como industria local no hacemos ciertas cosas que ya están estandarizadas, que están preestablecidas, entonces vamos a tener un crecimiento muy lento, muy inferior a las otras industrias.
y este es uno de los países más creativos. Recuérdense que República Dominicana es el único país que tiene 2 géneros que son patrimonio intangible cultural de la humanidad por la UNESCO, que son el merengue y la bachata. Y somos 48.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. O sea, eso es algo impresionante. Mas, sin embargo, en términos de industria, todavía falta mucho para que otros países nos reconozcan en términos de organización, de industria organizada a esos niveles. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo simple. A mí me contactaron de una disquera para hacerme la siguiente pregunta. Kelvin, ¿tú conoces a fulano de tal? Un artista famoso de acá. Y yo, sí, claro. Me dice, bueno, lo que pasa es que estamos viendo que en los créditos de Spotify, él puso todas las canciones a nombre de él. Entonces, para saber si lo sacamos de plano, lo sacamos o lo arreglamos, ¿qué hacemos? Y yo le digo, no, espérense, que es un artista importante de acá. Tienen que mejor arreglarlo. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Ese artista tenía 2 millones y pico, 2 millones 400 oyentes mensuales. Al cabo de 5 de esa conversación, desapareció el catálogo completo de ese artista. Y lo volvieron a subir como a las 3 semanas más o menos, ya todo corregido, con otra distribuidora. O sea que primero quitaron la distribuidora que tenía, que era también local, y pusieron una de ellas. Pero ¿qué pasa? Bajó de 2.300.000 a 1 millón de oyentes mensuales. O sea, ese error garrafal le costó prácticamente casi 700.000 oyentes mensuales, que eso es mucho dinero también. Pero lo grave de eso no son los oyentes mensuales, es que ya la industria internacional no ve que estamos trabajando a lo loco, en buen dominicano, ¿verdad? Que no estamos trabajando organizado, porque algo tan serio y tan básico, pero a la vez tan serio como los créditos de una canción, porque si tú escribes una canción, tú no quieres que él se la ponga a nombre de él, ¿ves? Entonces, se falla en algo tan básico, o sea, pero entonces a mí me dio la curiosidad y ponerme a buscar a otros artistas. Y me encontré con otro caso que hizo lo mismo y otro caso que hizo lo mismo. Y yo, no, pero aquí vamos a tener problemas serios porque entonces me van a estar llamando toda la semana para preguntarme. Porque soy un contacto que ellos conocen porque he tenido la dicha de trabajar con algunos artistas de ellos. Pero si no fuera así, imagínense lo que pasa con un artista grande. Que te le pongan, como dicen ustedes, bandera roja en la industria grande. Es muy fuerte. Porque entonces el país va perdiendo. Entonces todo el esfuerzo que están haciendo ustedes, componiendo, produciendo, tratando de salir adelante, se ve restringido y es como que jalándolo y pisándole la manguera la misma industria de ustedes. Entonces, esas son cosas que es importante que ustedes desde el principio lo vayan teniendo muy en cuenta. Y por eso Carlos hace tanto énfasis, ¿verdad?, en el split sheet, por empezar con algo básico. Porque no se puede trabajar de manera desorganizada, ni dejarlo para después, ni que no, ellos no se van a dar cuenta de eso, o eso no es nada, no, eso sí es, porque está estandarizado. Y recuérdense que es una industria que mueve gran parte de la economía naranja a nivel global. Entonces sí es importante. Entonces lo que tú haces es muy importante para la industria, que lo manejen bien. Entonces cuando ellos ven que de un universo de personas que se manejan en esta industria, pues el 90%, el 95% lo hacen de manera correcta, entonces empiezan a voltear a mirarnos. Entonces ya no pasamos de salir de tras bastidores, de ser productores de artistas grandes, a ser los artistas y el país reconocido. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de buscar la distribuidora, de llenar sus planillas y de empezar a componer la canción o de empezar a hacer la colaboración con el amigo que es cantante y ustedes van a hacer la parte de producción. O sea, tiene que empezar por ahí. Tengo un amigo que, por ejemplo, le decía al sobrino, sí, están muy bien las canciones, pero están registradas. No, que están registradas, vaya y regístrela. Empiece por ahí. Y estaba en lo correcto. Me dice, mira, yo no sé de música, pero a mí la lógica me dice que claro, es que es lo correcto, porque usted tiene que tener soporte legal, que lo avale para en un futuro. Tengo un amigo, por ejemplo, que es uno de los compositores más importantes de México, del regional mexicano. Si no es el número 1, tiene que estar entre el 2 y el 3. Y tiene, para que usted tenga una idea, tiene 38 número 1 en Billboard.
38 número 1 en Billboard, en el mercado norteamericano. Y el otro día le sometieron una demanda porque hubo una canción que otra persona la registró a su nombre, y esa canción fue número 1 con la banda número 1 de ella, y ahora está pasando por un proceso incomodísimo, sabiendo él que la canción la escribió y dice, pero que yo he escrito, o sea, después de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, él creo que es la quinta persona que más registro tiene en la oficina de registro de México. Y está pasando por ese problema, por un problema de registrar una canción. Entonces, eso es básico y es sumamente importante, porque no importa el nivel que usted tenga. Usted puede ser Romeo Santos, Juan Luis Guerra, si alguien tiene el registro de algo y usted no lo tiene, va a pasar un mal rato. Entonces, eso es muy importante. O sea, vamos a pasar también para que ya pregunten los chicos, ¿verdad? Muy buenas noches, ¿me pueden escuchar? Okay. Yo soy Jorge de Jesús, actualmente soy productor musical. Yo soy productor musical y vendo beats online, por lo tanto aproveché la oferta de, por ejemplo, registrarme en la publisher de Beastar Publishing, que está asociado con Sony Music. En el caso de que yo quiera hacer un cambio de publisher o de publisher administrator, por ejemplo para Sontros, ¿cómo sería el proceso? La clave es respetar el acuerdo actual. O sea, no sé cuánto tiempo dura tu acuerdo con Beastar. 2 años, si no me equivoco. 2 años. Me imagino que te dice, si quieres cancelar, avísanos 3 meses antes, por ejemplo. Sí, tiene que avisar 3 meses antes. 6 O X, o 2, o 1, lo que sea. Sí. Ten eso en cuenta. Y lo ideal sería que no te quedes en el aire. Aunque en la mayoría de esquemas, aunque tú te hayas salido de una administradora previa, ellos te siguen pagando hasta que tú te inscribas en otra. O sea, no te dejan en el aire. Okay. Pero tú tienes el control. O sea, si tú sabes que te va a salir de Beastars, o sea, nada malo contra Beastars, obviamente, pero tú lo dijiste. Si te va a salir de Beastars en octubre, avísanos nosotros en septiembre. Dice, mira, en octubre acaba mi acuerdo, aquí están mis obras, y en el 1 de octubre comiencen a trabajar ustedes, básicamente. O sea, lo primero es definitivamente respetar cualquier acuerdo vigente, porque si te afilias a nosotros con otra afiliación, se arma un conflicto y no va a cobrar nada, básicamente. Okay. O sea, y se te pone tu banderita de conflictiva también a ti en el sistema. O sea, amarilla, si no roja. Sí. Pero sí, respetar cualquier acuerdo vigente, y si tiene control, o sea, maneja los tiempos tú, definitivamente. Y bienvenido a Sontros, adelantado. Si te va a inscribir. Saludos, mi nombre es Ariel Pérez, yo soy afiliante de Sontros también. Yo soy compositor y cantante. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a registrar una obra en Sontros, yo solamente soy el creador de la letra, pero Sontros me dice que tengo que poner música y letra, obligado. Entonces, ¿cómo yo puedo poner solo la letra si yo no fui creador de la música? Dale a los dos, básicamente, en pocas palabras. Pero el creador de la música debe recibir su derecho, su porciento. Sí, pero no, en este caso es algo bastante técnico. Como decía ahorita, si tiene la información completa, o sea, de todos los splits y quién hizo quién específicamente, ponla. Si no, el atajo es a todos los creadores, ponle letra y música. Básicamente, eso realmente no afecta qué tan dueño uno es de la composición mientras tú establezcas el porcentaje. Pero ¿cómo le llegaría el porciento al compositor de la música si no está en Sontros afiliado? Hablando en la composición, sí, hay letra, música, armonía, etcétera, etcétera. Se pide, si es posible, especificar quién creó qué. ¿Cuántos compositores hay en una canción? Dime tú, por ejemplo, específicamente eso. Ok, 2, 50-50. Pero el de la música no está afiliado a Sontros. Digamos a un salto, y piensa que más importante que establecer quién hizo la letra y la música, lo más importante es el porcentaje. O sea, tú ponle 50 a ti, 50 a él, le puedes poner, le da a la cajita de música a ti o letra a ti, y la cajita de música letra al otro,
eso no influye en el 50-50 que tú estableciste antes. Se le puede poner 50-50 letra y música a los dos, o 50-50 letra tú y música al otro, y se divide 50-50 ese dólar que entre. Como te decía, si puedes dar el dato como es, ya sea apoyado en un split sheet o el acuerdo verbal que ustedes hicieron, excelente. Si no, tú lo indicas letra y música ambos, de manera equitativa, pero puede ser 1% uno, letra y música, 99% música el otro. Uno cobra 1%, otro cobra 99%. Es un adicional para mayor información, que siempre es beneficial, pero en este caso específico no afecta la distribución. Ok, gracias. Bueno, ya básicamente agradecerle nuevamente que sí, la asistencia de hoy, y sepan que vamos a estar haciendo este tipo de eventos con mayor frecuencia, porque como dicen ustedes, se hace falta mucha información en lo que tiene que ver con, imagínense, ese es un tema dentro de la industria, pues es un solo tema. Entonces lo bueno es que ya ustedes saben que aquí esto se va a estar haciendo, que también tenemos estudios de grabaciones, tenemos productores, o sea, queremos que la industria siga fortaleciéndose, siga creciendo, y la industria son ustedes, o sea que vamos a empeñarnos en hacer este tipo de actividades con mayor frecuencia, y contamos con ustedes siempre. Así que buenas noches, muchas gracias, y pasen a disfrutar aquí al lado.